bueno que recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Milena Andrade. Pastora, siga por favor. Bueno, qué bendición, muy buenas noches, iglesia, buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana, un fin de semana de gran bendición. Y para mí es una bendición y un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo, amén. Hoy estamos de fiesta, gloria a Dios, hoy es un domingo de fiesta. Decirle que está a tu lado, o si no, si estás allí, si de pronto en tu mesa estás solo, decir, bueno, hoy estoy de fiesta. Pero créanse, hoy estoy de fiesta. Cuando uno va a una fiesta, uno se arregla, se organiza, se perfuma, ¿verdad? Uno está preparado a lo que venga, ¿cierto? Bueno, entonces usted también está hoy preparado a lo que Dios tenga para cada uno de ustedes, amén. Así que bueno, qué bendición, hoy es un domingo de resurrección, un domingo de fiesta para nosotros los que somos hijos del Señor y creemos que Él resucitó, amén. Así que bueno, vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, acerca de hasta la última palabra, amén. Eso es lo que vamos a aprender en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y sabemos que en la Biblia, ¿cierto? Vimos muchas, no son muchos los casos en los que vimos milagros de resurrecciones, ¿verdad? Cuando la hija de Jairo fue allí levantada, ¿cierto? Cuando aún el mismo Lázaro, ya iba a decir Jairo, levántate, perdón, Lázaro, levántate, ¿cierto? Su familia, ¿qué hizo? Se puso feliz. Aún cuando Lázaro, el mismo Jesús estuvo feliz, ¿cierto? De poder haber hecho ese milagro. Y los que son allí padres y ven que sus hijos están enfermos, se preocupan, ¿cierto? Sí, así sea una gripe, mocos, todo lo que sea, uno se, uy, ¿ahora qué va a tener? Entonces yo lo abrigo. Entonces ayer escuché una vez, decía, una mamá cuando tiene frío, lo primero que hace no se abriga a ella, sino abriga al hijo. ¿Sí? Entonces la mamá siempre, las mamás normalmente somos friolentas. Y uno dice, uy, está haciendo frío, colócate campera. ¿Sí? No se pone uno, sino es, colócate la campera. Bueno, entonces estamos continuamente preocupados. ¿Y qué más si nosotros en lo natural? ¿Por qué no el Señor nosotros está pendiente de nosotros todo el tiempo? Amén. Y alguna vez, yo sé que, bueno, esto que yo les voy a preguntar no es algo que uno se suela hacer ese tipo de preguntas. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad o estuvieran en una situación en las que están en sus últimos momentos de agonía de su vida, que está ya ahí en su lecho de muerte, ¿qué palabras ustedes dirían o qué instrucciones dejarían? Uno es decir, hijos, pórtense bien, uy, tengo que pagar, o uy, gracias a Dios me voy. ¿Sí? ¿Qué palabras uno pensaría? Yo sé que uno no normalmente no va a decir, ay, bueno, voy en el colectivo y voy a pensar en eso. No. Pero hay situaciones, sí, que de pronto uno escucha y que yo alguna vez he escuchado y que les voy a comentar y uno dice, oye, así, si yo estuviera en una situación crítica, ¿qué diría? ¿Qué instrucciones yo podría dejar? Estoy casada, tengo un hijo, una hija, ¿y qué podría hacer? Y el día de mañana yo no estoy, ¿qué instrucciones yo podría dejar? Entonces yo les voy a contar unos pequeños testimonios o que yo escuché, tuve la oportunidad. Y una vez era una mamá que estaba ya tenía cáncer y estaba ya en la fase terminal. Tenía unos niños pequeños. Esas son cosas que se ven muy ahora frecuentemente. De hecho, hace poco también escuché, no sé, no, yo no sigo mucho la farándula, ¿no? Pero me impactó el caso de que una mamá, es hija de un zapatero, sí, ahí sí saben. Bueno, y que tenía 31 años y hacía una semana había sido mamá y murió de cáncer. Bueno, yo no vengo hoy a decirles malas noticias, sino el caso es que esta señora, esta mamá, hablaba con su esposo allí en ese momento y le decía,
instruye bien a mis hijos, instruye bien a nuestros hijos, que asistan a una buena iglesia, que asistan a un buen colegio, que reciban la mejor educación. Y le decía al esposo, vos también cásate, porque una figura femenina también les va a ayudar a nuestros hijos y a él también. El caso es que fue tantas las cosas y las cartas que ella escribió, que de esas cartas hicieron un libro. Entonces ese libro hoy es muy conocido, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, es conocido, pero y de todo lo que ella dejó en ese momento. Otro es una chica que llegó a urgencias, a la guardia, posterior a un accidente de tránsito, a un accidente, y estaba allí en su agonía y le decía a ella a los médicos, por favor, no le digan a mis padres que yo estaba ebria. Entonces, en ese momento uno le decía, bueno, no de pronto le preocuparía si me quedo sin una pierna, sin un brazo, o si no puedo ver, pero la angustia era que sus padres no se enteraran que ella recibió ese accidente por desobediencia. Y otro más que también escuché es Steve Jobs, que es el creador de Apple. Entonces él en su lecho de muerte solamente exclamó y decía, oh, wow. Y lo dijo así en repetidas ocasiones. ¿Qué pudo haber visto? Solo él y el Señor lo sabe. Pero él dijo, eso fue lo último que él dijo en el momento de morir. Y ahora en la Biblia también muchos bien dejaron algunas instrucciones, como el rey David dejó unas instrucciones a su hijo Salomón. Salomón era un chico, imagínense ustedes, hijo de rey, que todo tenía, que no le faltaba nada. Entonces son de esos que despilfarraban y eran living la vida loca. Hasta que David en su lecho de muerte le dijo, y eso está en Primera de Reyes 2, del 2 al 4, dice la palabra que yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. O sea, es como que dice, compórtese. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos tus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengan éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Tremendo, ¿no? O sea, era la angustia de David decirle, mira, tenés que hacer las cosas bien, porque detrás de vos viene más gente. Depende de vos de que esta palabra se cumpla de generación en generación. Entonces esa era la angustia del rey David para decirle allí a Salomón. ¿Y por qué a Salomón? Salomón, como sabemos, él fue el que era el sucesor del rey David. Ahora bien, entonces va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección? ¿Qué tiene que ver todo esto con todo lo que estamos viviendo hoy de las buenas nuevas? Pues resulta que Dios, Jesús en su momento, de que él ya sabía que se estaba acercando su hora, dejó instrucciones para cada uno de nosotros, para vos y para vos. Y dejó 4 instrucciones. La primera es, y la vamos a ver en Marcos 16:15. Dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la primera instrucción. La primera es predicar el evangelio a todo el mundo. Ustedes se acuerdan en el momento, si los que ya lo recibieron a Cristo en su corazón, le dijeron, sí Señor, te acepto en mi vida, dejo a un lado mis malos hábitos o lo que tengo en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Ustedes se acuerdan de aquel momento? ¿Se acuerdan si en qué momento estaban, en qué situación estaban? Yo creo que les mencionaba, cuando yo lo recibí, no fue en la iglesia cristiana. Yo lo recibí en la iglesia católica. ¿La iglesia católica? Bueno, sí, allá también. Una vez, yo les voy a contar rápidamente,
resulta que yo en mi niñez estudié en un internado de monjas y había en Bogotá, Colombia, una época donde se necesitaba racionar la energía. Entonces, también porque estaban haciendo muchos cambios. Bueno, yo ya ni me acuerdo, pero yo me acuerdo que había racionamiento de energía. ¿Esto qué era? Que no es que tuvieras energía 24 horas, sino que alrededor de las 18 horas ocurría un apagón en toda la ciudad. Y la ciudad se quedaba sin energía hasta cierto horario, creo que era hasta el otro día. Entonces, ahí hubo un cambio de horario, así como ocurrimos acá en el verano. Hubo un cambio de horario que entonces ya la gente tenía que salir más temprano de sus trabajos, pero tenían que levantarse más temprano. El caso es que en medio de todo eso, en el lugar donde yo estaba estudiando, pues no había luz después, pero siempre con luz o sin luz se rezaba el rosario. Y yo tenía mi mochilita, antes de uno irse a dormir, tenía mi pijama, mi toalla, todas las cosas para el otro día, uno limpiarse, organizarse y todo eso. Cuando yo fui a mirar, me habían afanado mi mochilita. Y yo me acordaba de las palabras de mi Santa Madre. Si a vos te llegan a sacar algo, o llegas a tirar algo, a botar algo, a perder algo, pues mira, que te va ahí tu correctivo. Yo no pensaba ¿y ahora qué voy a hacer? Yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo que no tengo nada para el otro día. Y yo en ese momento tenía como 9 años. Entonces, una vez yo me senté, me acuerdo que estaba en la capilla de este internado, y me senté en la parte, estaba de atrás, y yo veía ahí al fondo, vieron que al fondo dicen, que a uno le dicen, allá está Dios. Y tengan cuidado, cuando uno pasaba en el altar y uno tenía que persignarse y decía que allá atrás estaba Dios. Entonces yo pensaba que allá estaba guardado en una cajita. El caso es que para hacerlo más rápido, yo oré, era muy fervorosa a orar a la Virgen. Entonces, siempre que le oraba y le pedía a la Virgen, siempre me iba mal. Algo malo salía, yo decía, esta señora no me escucha. El caso es que una vez yo dije, bueno, hoy en la angustia y necesito algo más rápido, voy a pedirle a Dios que me ayude a que se aparezca mi mochilita, porque si no, mejor, no quería ni pensar. Y en esa noche, en medio no había luz, y solamente eran las lucecitas en esa época era de esas lamparitas con gas, con gasolina. Bueno, era así. Tampoco es que yo estuviera en la época UPA, ¿no? Tampoco soy tan vieja. El caso es que resulta que yo empecé a orar. Y yo no a orar, yo le hablaba a Dios, le decía, Dios, ayúdame a que esto se aparezca, ayúdame, mira, si eso aparece yo me volveré monja. Efectivamente no fui monja. Pero entonces yo le decía, y yo oraba con tanta, señora, o sea, como que mi oración dependía de que no me corrigieran. Cuando yo llegué, ya se acabó el rosario, toda la cosa, llegué a la cama y ahí estaba mi mochilita. Y yo, ay, funciona, como si fuera una fórmula mágica. De ahí yo dije, Dios me escucha, porque yo estaba buscando a alguien que me escuchara y me respaldara. Y desde ahí yo empecé a creer más en Dios, en creer en Dios. Ya bueno, en la vida cristiana empecé ya la oración de fe, ya a entender un poco más. Pero a lo que yo les quiero decir es que a vos sea que nunca se te olvide en el momento en que alguien te predicó, en el momento en que Dios te aceptó allí en la familia de Cristo. El Evangelio, nosotros debemos saber qué es el Evangelio, qué es lo que estamos predicando. El Evangelio no es venir todos los domingos, el Evangelio no es hacer buenas obras, el Evangelio no es decir, ay, soy una buena persona, no. El Evangelio es que vos recuerdes siempre que eres salvo gracias a Dios y que eres portador de buenas noticias. Que el Evangelio es algo que necesitamos todos porque necesitamos ser perdonados. Amén. Entonces por eso dice, ir y predicar el Evangelio, ir y dar las buenas nuevas. Amén. El segundo que vamos a ver es, vamos a mirar que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Pero también al Evangelio, porque es que Dios quiere que nosotros, o sea, ustedes se acuerdan de Adán y Eva, ¿verdad? Que Adán y Eva por desobediencia pecaron, ¿cierto? Y la palabra dice que la paga del pecado es
la muerte. Pero Dios dijo, no, yo no quiero que mis hijos mueran, yo no quiero que mis hijos paguen que por el pecado mueran. Y aquí les voy a mostrar una foto. Aquí les voy a mostrar una foto de quiénes son papás acá y quiénes todos somos hijos. ¿Quién ha recibido este tipo de correctivo alguna vez en su vida? De pronto algunos ni lo conocen, pero otros sí lo sintieron. Amén. Bueno, la paga de la desobediencia necesita hacer una corrección, ¿cierto? Siempre para una mala acción hay una reacción, hay una respuesta, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que también que nosotros conozcamos el Evangelio, porque hay gente que está lejos de Dios y Dios quiere que los traigamos a Él. Pero lo segundo es que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acuérdate vos cada vez que recibiste el Espíritu Santo, que fuiste lleno del Espíritu Santo, en un finde, en tu casa, en la cocina, en el baño, en cualquier lugar donde Dios te tocó allí, el Espíritu Santo te dio ese poder y fuiste lleno. Aquí les voy a contar rápidamente una historia. Lo escuché en una clase alguna vez. Y resulta que era un pastor el que daba la enseñanza y hablaba de una historia de un pastor que tuvo unos hijos y estos hijos no andaban en el camino del Señor. Por su desobediencia y por todo eso murieron en un accidente de tránsito. El pastor, en medio de su dolor, lloraba todos los días y se lamentaba por la muerte de sus hijos. Hasta que una vez dijo, yo voy a dejar de ser pastor, porque si no pude con mis hijos, no voy a poder con una iglesia. Si no pude instruir a mis hijos, no voy a poder ayudar a otros. Y él hablaba eso al Señor, en medio de su llanto y de su dolor. Y Dios en una noche le dijo a él, así como vos has venido llorando durante 6 meses a tus hijos, yo llevo llorando hace más de 2000 años a mis hijos, los que están perdidos. Entonces, en este momento, por eso Dios quiere que sea lleno, porque vas a recibir ese poder. Y cuando tú recibes ese poder, vas a hablar y vas a llevar las buenas nuevas a otros. En el corazón de Dios todos los días palpita, mis hijos, ve por mis hijos. Amén. Ahora, vamos en el tercero, y las señales los seguirán. Esta es la tercera instrucción, y las señales los seguirán. En Marcos 16, 17 al 18, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Echarán fuera demonios. Los demonios hoy en día, a la gente no es que se le va a acercar y fuera demonio, no. Pero los demonios hacen que la gente no vea y no reciba del Señor. Por eso nosotros debemos orar que todos esos poderes que hayan de demonios sean echados fuera. Que cuando vos tengas la oportunidad de orar por un enfermo, cree que va a ser sano, porque aquí lo dice la palabra. Y esto no lo dije en el servicio anterior, pero algo que me impactó aquí en la cuarentena el año pasado, que no podíamos salir, y cuando hubo un momento de flexibilidad, nuestro pastor iba y visitaba los lugares y llevaba mercados. Iba junto a mi esposo y mi hija. Y yo a mi hija nunca le dije, yo a mi hija lo único, antes de salir, le decía, pórtate bien. No, nunca le decía era, no beses, no toques, no mires, no. Pórtate bien. Y yo después nunca tuve temor de que decir, Señor, que de pronto los contagien. Iba a casas donde hubo coronavirus. Iban y cocinaban, llevaban mercados y ayudaban y todo eso. Pero hasta el día de hoy, ninguna cosa mortífera, ningún virus, ninguna bacteria los tocó. Amén. Y fueron más que bendecidos y pudieron llevar las buenas nuevas sin temor alguno, porque sabían en quién confiaban. Eso para mí fue de gran testimonio para mi vida. Amén.
Entonces, eso es real, chicos. ¿Cuáles de ustedes no les hicieron hamburguesa, no les hicieron comida, no les llevaron cajita de mercado, una cajita feliz? Amén. Oraron, porque son momentos de angustia. Amén. Entonces dice que las señales los seguirán. Entonces a cada uno de nosotros las señales nos va a seguir. No tengan miedo de las cosas, hay que ser prudentes, pero las señales nos van a seguir. Por último, hagan discípulos. Debemos hacer discípulos, y eso está en Mateo 28:19. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conversiones hay muchas. Conversiones me refiero a que tienes un momento, puedes orar por otra persona. Uno cuando dice, ¿puedo orar por vos? Hoy en día cada vez es más sensible y puedes orar por otra persona, pero ser discípulo requiere tiempo, ser discípulo requiere un proceso, ser discípulo requiere que vos y yo seamos moldeables, seamos formados. Ahora, ¿cada uno de nosotros somos discípulos? Les dejo esa pregunta. Porque yo les dije todas esas instrucciones, aquí voy a necesitar por favor que me coloquen la foto de la cruz, es para que cada uno sepa que en el momento que Jesús estaba allí, que ya sabía que se venía su momento, dijo y que vos deberían estar allí en la cruz. Dios dijo, voy a mandar a mi hijo, porque tengo tanto amor por mis hijos, que Él sea el que tiene que pagar el pecado. Él pagó el pecado por cada uno de nosotros, pero no solamente pagó el pecado, sino aparte nos dio beneficios, nos dio sanidad, nos dio la salvación. Y así como nosotros hemos celebrado que allí nosotros no fuimos los que estuvimos allí colgados, sino que fue por Él ese amor que Dios nos tiene, murió su Hijo. Pero la gente lo necesita saber. La gente necesita saber que también Jesús resucitó. Y ahí vamos a ver la siguiente imagen. Que Jesús resucitó y que Él está vivo. Hoy en día muchos de nosotros vivimos como si Jesús estuviera muerto. Pero Dios en este tiempo quiere que nosotros, esas instrucciones, si de pronto a algunos nos falta alguna o estamos bien en una o en otra, no, cumplamos esas instrucciones y que vivamos a un Dios resucitado. Nosotros debemos llevar las buenas nuevas, porque si no todo ese sacrificio y el momento de la resurrección es como si hubiera sido en vano. Es como que todo eso que Jesús hizo por nosotros, todo ese dolor que padeció fue en vano. Entonces Dios en este tiempo quiere que nosotros cumplamos las instrucciones y que seamos portadores de buenas noticias. Amén. Que tenemos muchos grandes cosas y que nosotros seamos discípulos. Amén. Si de pronto no eres discípulo, si de pronto no estás allí muy conectado, hay veces uno tiene momentos en los que se va como dispersando o distrayendo, porque uno solamente ve su cuadrito, sus problemas, su trabajo, sus hijos, y de pronto no vemos la ventana del de al lado, de pronto no vemos nuestro compañero de trabajo, ¿sí? O nuestra misma familia. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a concluir este tiempo y vamos a orar, porque también tenemos nuestro tiempo de Santa Cena. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Señor, Papito Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar, Padre Santo, la resurrección, Señor Jesús, que moriste por nosotros, Padre mío. Pero también sabemos que tú, Señor, te levantaste de los muertos, Señor Jesús, y estás allí, Señor Jesús, guiándonos todos los días, Padre. Te pedimos perdón, Señor Jesús, si aún sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por cada familia aquí representada. Y ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir cada instrucción que tú nos dejaste, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.